Cuando el notario leyó en voz alta que mi suegra me había dejado exactamente $1 en su testamento, sentí todas las miradas clavarse en mí como dagas. Las risas apenas disimuladas de mis cuñadas resonaron en la sala fría del despacho legal, mientras mi esposo Isaías desviaba la mirada hacia la ventana, como si el paisaje urbano de afuera fuera más interesante que mi humillación. Lo que ninguno de ellos sabía era que mi abuela materna, doña Amalia Herrera de Salazar, había depositado en mis manos algo mucho más valioso que todo el patrimonio de los Espinosa juntos. O la familia de Venganza Final. Antes de empezar, si esta historia te llega al corazón, déjame un like y cuéntame en los comentarios desde qué país me estás viendo. Esta es la historia de cómo un simple dólar se convirtió en el símbolo de mi liberación. Mi nombre es Regina, tengo 42 años, y durante los últimos 15 años de mi vida creí que había construido algo sólido. Había conocido a Isaías cuando ambos trabajábamos en una firma de consultoría empresarial en la Ciudad de México. Él era el hijo menor de una familia que se consideraba de alta sociedad, aunque la realidad era que vivían de las apariencias y de los restos de una fortuna familiar que se había diluido 3 generaciones atrás. Su madre, Natalia Espinosa, viuda de Romero, se aferraba a su apellido de soltera como si fuera un título nobiliario y trataba a cualquiera que no viniera de su círculo social como si fuera una amenaza a su legado. Cuando Isaías y yo nos comprometimos hace 16 años, mi abuela Amalia me llamó a su casa en Cuernavaca. Recuerdo perfectamente ese día de octubre, con el sol filtrándose a través de las bugambilias que adornaban su terraza. Ella tenía entonces 82 años, pero su mente era tan aguda como un bisturí. Me sirvió té de manzanilla en esas tazas de porcelana que habían pertenecido a su propia abuela, y me miró con esos ojos color miel que yo había heredado. Regina, mi niña, me dijo con esa voz suave pero firme que la caracterizaba. Quiero que sepas algo importante. He estado observando a la familia de tu futuro esposo y hay cosas que me preocupan. No voy a decirte que no te cases con él. El amor es tu decisión, pero quiero asegurarme de que siempre tengas un respaldo, un as bajo la manga que nadie pueda quitarte. Ese día, mi abuela me reveló algo que había mantenido en secreto incluso de mi propia madre. Durante los últimos 30 años, había estado invirtiendo de manera inteligente y discreta en bienes raíces comerciales, propiedades pequeñas al principio, luego edificios completos y finalmente participaciones mayoritarias en varios negocios prósperos, todo bajo el nombre de una empresa familiar que ella había fundado décadas atrás. Inversiones Herrera y Asociados. Cuando yo falte, me explicó mientras sacaba un sobre manila de su escritorio antiguo de caoba, tú heredarás el 75% de Mirintismias, las acciones de esta empresa. Tu madre tiene el 15% y el resto está distribuido entre tus primas. Pero tú serás la accionista mayoritaria y por lo tanto, quien tome las decisiones finales. Sin embargo, Regina, te pido algo. Mantén esto en secreto hasta que realmente lo necesites. Observa, aprende, y cuando llegue el momento adecuado, usa este poder sabiamente. Dentro del sobre había documentos legales, estados financieros y una lista de propiedades que me dejó sin aliento. Entre ellas estaba el Hotel Quinta Real en Polanco, uno de los establecimientos boutique más exclusivos de la Ciudad de México, donde precisamente la familia Espinosa celebraba todos sus eventos importantes. Mi abuela poseía el 60% de ese hotel a través de Inversiones Herrera y Asociados. ¿Por qué yo, abuela?, le pregunté, con lágrimas en los ojos. ¿Por qué no mamá o repartirlo equitativamente? Ella sonrió con esa mezcla de ternura y pragmatismo que siempre la definió. Porque tu madre es feliz con su vida simple y tus primas tienen sus propios caminos. Pero tú, Regina, tienes algo especial. Tienes mi determinación, mi visión para los negocios, aunque hayas elegido trabajar para otros en lugar de para ti misma. Y presiento que vas a necesitar esto más de lo que imaginas. La familia Espinosa tiene una historia de tratar mal a quienes consideran inferiores. No permitas que te hagan sentir menos de lo que eres. Acepté su petición. Guardé el secreto.
Ni siquiera se lo conté a Isaías cuando nos casamos 6 meses después, en una ceremonia que su madre criticó por modesta, a pesar de que nosotros la pagamos completamente. Durante los siguientes 15 años, asistí en silencio a las reuniones trimestrales de Inversiones Herrera y Asociados, donde aprendí sobre gestión de propiedades, inversiones y administración empresarial. Mi abuela me fue preparando, enseñándome, moldeándome para el día en que tendría que tomar las riendas. Cuando mi abuela falleció hace 2 años, a los 96 años, lloré como nunca había llorado en mi vida, pero cumplí su última voluntad. Mantuve el secreto. El testamento se leyó en privado, solo con mi madre y mis primas presentes, y el abogado de la familia, el licenciado Mateo Salazar, se encargó de hacer la transición de manera discreta. De un día para otro me convertí en la accionista mayoritaria de un imperio inmobiliario valuado en más de 200 millones de pesos. Y nadie en la familia de mi esposo tenía la menor idea. ¿Por qué no lo revelé entonces? Porque mi abuela tenía razón. Necesitaba observar, aprender, esperar el momento adecuado. Y además, una parte de mí todavía creía en mi matrimonio. Todavía pensaba que Isaías y yo éramos un equipo. Qué ingenua fui. La relación con mi suegra Natalia siempre había sido tensa, pero yo me esforzaba. Cada domingo íbamos a comer a su casa en Las Lomas, una residencia que aparentaba opulencia, pero que en realidad estaba hipotecada hasta el techo. Yo llevaba postres hechos en casa, ayudaba a servir la mesa, escuchaba pacientemente sus historias sobre los viejos tiempos, cuando los Espinosa eran alguien en la sociedad mexicana. Regina querida, me decía con ese tono condescendiente que dominaba a la perfección. Algún día entenderás que hay ciertas tradiciones que las personas de tu origen simplemente no pueden comprender. No es tu culpa, por supuesto, es solo que no naciste en este mundo. Yo sonreía, asentía y mordía mi lengua. Isaías nunca me defendía. Sus 2 hermanas mayores, Valentina y su esposo, junto con la menor, Carla, me trataban como a la sirvienta de la familia. En las reuniones familiares, yo era quien terminaba lavando los platos, mientras ellas se retiraban a la sala a tomar café y criticar a las ausentes. Pero yo aguantaba porque amaba a Isaías, o al menos amaba la idea de lo que pensé que éramos. Trabajaba tiempo completo como gerente de recursos humanos en una empresa de tecnología. Ganaba un salario decente y contribuía equitativamente a los gastos de nuestro hogar. Mientras tanto, Isaías había tenido 3 empleos diferentes en los últimos 5 años, cada uno terminando porque el jefe no valoraba su talento o la empresa no tenía visión. La verdad era que Isaías había heredado la arrogancia de su familia, pero no la ética de trabajo necesaria para sostenerla. Vivíamos en un departamento bonito en La Condesa que yo había dado el enganche usando mis ahorros personales. Nunca toqué el dinero de Inversiones Herrera, eso era sagrado, y que pagábamos entre los dos, aunque cada vez más mi salario cubría la mayor parte. Hace 6 meses, las cosas comenzaron a cambiar de manera sutil pero definitiva. Isaías empezó a llegar tarde a casa, con excusas cada vez más elaboradas sobre reuniones de negocios y oportunidades de networking. Su teléfono, que antes dejaba casualmente sobre la mesa, ahora vivía pegado a su mano, con la pantalla hacia abajo. Cuando le preguntaba al respecto, me acusaba de ser celosa e insegura. No todas las esposas son tan desconfiadas, Regina, me decía con desdén. Mi madre tenía razón cuando dijo que tu inseguridad vendría de tu falta de pedigrí. Esas palabras dolían más de lo que él podría imaginar, pero yo no reaccionaba. En cambio, observaba. Tomaba nota mental de cada inconsistencia, cada mentira pequeña. Y mientras tanto, seguía asistiendo a mis reuniones en Inversiones Herrera, donde el licenciado Mateo Salazar me mantenía informada sobre cada movimiento de nuestras propiedades. Señora Regina, me dijo en una de esas reuniones, el Hotel Quinta Real ha tenido un año excepcional. Las ganancias han aumentado un 23% gracias a las renovaciones que usted aprobó. Además, hemos recibido una oferta de compra por parte de una cadena internacional
Pero por supuesto, la decisión final es suya. Rechacé la oferta. Algo me decía que iba a necesitar ese hotel específicamente. Era como si mi abuela me estuviera guiando desde donde quiera que estuviera. El verdadero punto de quiebre llegó hace 3 meses, cuando la salud de mi suegra Natalia comenzó a deteriorarse rápidamente. Tenía 84 años y había sido diagnosticada con insuficiencia cardíaca congestiva. Los médicos le daban entre 6 meses y 1 año de vida. Fue entonces cuando las verdaderas personalidades de la familia Espinosa salieron a la luz. Valentina, la hermana mayor de Isaías, comenzó a hacer visitas más frecuentes a la casa de Natalia, siempre con su esposo en remolque, siempre hablando sobre asegurar el legado familiar. Carla, la menor, de repente se volvió la hija más atenta, llevando flores y pasando horas en la casa materna. Y mi esposo, mi querido Isaías, empezó a tener conversaciones susurradas por teléfono que terminaban abruptamente cuando yo entraba a la habitación. Un martes por la noche, hace 2 meses, escuché sin querer una conversación telefónica que Isaías tenía en su estudio. La puerta estaba entreabierta y su voz, normalmente controlada, sonaba ansiosa. «Mamá, tienes que entender que Regina no puede estar en el testamento», decía con urgencia. «Ella no es realmente parte de la familia. Es solo... bueno, ya sabes, no tiene nuestro apellido de sangre, no entiende nuestras tradiciones. El dinero y las propiedades deben quedarse en la familia Espinosa». Sentí como si me hubieran arrojado un balde de agua helada. Me quedé paralizada en el pasillo, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que él podría escucharlo. «Sí, mamá, lo sé», continuó. 15 años es mucho tiempo, pero piénsalo de esta manera. Fue útil mientras duró. Me ayudó a establecerme, a mantener las apariencias. Pero ahora que tú... bueno, ahora que estamos hablando de herencias y legados, necesitamos pensar en el futuro real de la familia. Valentina está de acuerdo, Carla también. Incluso hemos hablado con el abogado sobre cómo simplificar las cosas después. Había más, pero no pude seguir escuchando. Caminé silenciosamente hacia nuestra habitación, cerré la puerta y me senté en la cama tratando de procesar lo que acababa de oír. ¿Útil mientras duró? ¿Simplificar las cosas después? ¿Qué significaba eso exactamente? Esa noche, cuando Isaías finalmente vino a la cama, fingí estar dormida. Él se acostó a mi lado como si nada, como si no acabara de discutir con su madre la mejor manera de excluirme de la familia que había sido mi vida durante 15 años. A la mañana siguiente llamé al licenciado Mateo Salazar. «Licenciado», le dije con voz calmada pero firme, «necesito que investigue algo para mí. Discretamente, quiero saber todo sobre las finanzas de la familia Espinosa. Deudas, hipotecas, inversiones, todo. Y quiero saber si mi esposo tiene cuentas bancarias que yo desconozca». Mateo Salazar había sido el abogado de confianza de mi abuela durante 30 años. Era un hombre de 60 y tantos, con cabello plateado perfectamente peinado y una reputación impecable en el mundo legal mexicano. Más importante aún, era discreto y leal. «Señora Regina», respondió sin hacer preguntas innecesarias, «lo tendré listo en 2 semanas». Los resultados llegaron exactamente 14 días después y fueron reveladores de maneras que no había anticipado. La familia Espinosa estaba en bancarrota. La casa de las Lomas tenía 3 hipotecas. Las deudas de tarjetas de crédito sumaban más de 2 millones de pesos y Natalia había estado vendiendo discretamente joyas y antigüedades familiares para mantener las apariencias. Pero lo más impactante fue descubrir que Isaías había abierto una cuenta bancaria secreta 6 meses atrás, donde depositaba dinero regularmente, dinero que supuestamente estaba usando para invertir en oportunidades de negocio. Y había más. El licenciado Salazar había descubierto que Isaías estaba teniendo una aventura con una mujer llamada Sofía Mendoza, una ejecutiva de ventas de 28 años que trabajaba en la misma empresa donde él había estado empleado hasta hace 3 meses. Había fotos de ellos juntos en restaurantes, recibos de hoteles
mensajes de texto que el investigador privado que contrató Mateo había logrado obtener. Pero lo que realmente me heló la sangre fue un mensaje de texto que Isaías le había enviado a Sofía 2 semanas atrás. Solo un poco más de paciencia, amor. Cuando mi madre fallezca y se resuelva la herencia, me divorciaré de Regina y podremos estar juntos oficialmente. Ella no se merece nada después de todos estos años de ser una carga. Mi familia está de acuerdo en que debe irse con las manos vacías. Leí ese mensaje 3 veces, sentada en la oficina del licenciado Salazar, sintiendo cómo la rabia fría reemplazaba al dolor. Una carga. Después de 15 años de soportar los desaires de su familia, de apoyarlo económicamente, de ser la esposa perfecta que su madre nunca pensó que merecía, yo era una carga. «Señora Regina», la voz del licenciado Salazar me sacó de mis pensamientos. «¿Se encuentra bien?». Me enderecé en la silla, sequé las lágrimas que ni siquiera había notado que estaban cayendo, y lo miré directamente a los ojos. «Licenciado», dije con una voz que no reconocí como mía. Era más fría, más dura, más decidida. «Quiero que prepare algo para mí. Si la señora Natalia Espinosa decide dejarme algo en su testamento, por mínimo que sea, quiero que esté preparado para actuar inmediatamente después de la lectura. Tengo un plan. Si hasta aquí ya sientes que esta historia te recuerda algo que viviste, escríbeme en los comentarios. No estás sola en esto». Mateo Salazar sonrió levemente. Era la primera vez que lo veía sonreír en todos los años que lo conocía. «Su abuela estaría orgullosa de usted», dijo simplemente. «Dígame qué necesita». Durante las siguientes semanas, mientras Natalia Espinosa se deterioraba en su cama de hospital privado, rodeada de sus hijos hipócritas que solo esperaban su muerte para repartirse un patrimonio inexistente, yo preparé mi estrategia con la precisión de un general planificando una batalla. Primero, contraté a un abogado matrimonialista, la licenciada Patricia Romero, reconocida por ser implacable en casos de divorcio. Le di toda la evidencia de la infidelidad de Isaías, los registros financieros que mostraban cómo yo había contribuido desproporcionadamente a nuestro matrimonio, y las grabaciones que había comenzado a hacer de sus conversaciones telefónicas donde hablaba despectivamente de mí. «Señora Regina», me dijo la licenciada Romero después de revisar todo, «con esta evidencia, no solo puede divorciarse con causa justificada, sino que tiene derecho a una compensación significativa. Él no tiene derecho a nada de sus bienes personales, y usted puede reclamar la mitad del departamento más una pensión compensatoria considerable». «No quiero su dinero», respondí. «Solo quiero mi libertad y asegurarme de que quede claro públicamente por qué terminó este matrimonio». Segundo, hablé con el gerente general del Hotel Quinta Real, el señor Edmundo Vargas, un hombre competente de 50 años que había trabajado en el hotel durante 20 años y que conocía cada detalle del negocio. «Señor Vargas», le dije en una reunión privada en su oficina, «tengo entendido que la familia Espinosa tiene reservado el salón principal para la cena de Navidad el 24 de diciembre, ¿es correcto?». «Así es, señora Salazar», respondió, usando mi nombre de soltera como yo le había pedido que hiciera en nuestras interacciones profesionales. «Es una reservación que hacen cada año desde hace más de 2 décadas. Este año será particularmente grande. Han invitado a más de 100 personas». «Perfecto», dije. «Quiero que mantenga esa reservación, pero quiero que esté preparado para algo especial esa noche. Le daré instrucciones específicas más cerca de la fecha». Tercero, y quizás lo más doloroso, tuve una conversación con mi madre. Ella había notado que algo andaba mal, que yo estaba más callada de lo usual en nuestras llamadas semanales. «Regina, mi amor», me dijo una tarde cuando la visité en su casa en Coyoacán, «sé que algo está pasando. Tienes la misma mirada que tenía tu abuela cuando estaba planeando algo importante». «¿Qué es?». Le conté todo, cada detalle, cada traición, cada plan. Cuando terminé, ella tenía lágrimas en los ojos, pero también algo más.
una determinación feroz que reconocí porque era la misma que había visto en mi abuela. Tu abuela siempre supo, dijo mi madre suavemente, siempre supo que esa familia te iba a lastimar. Por eso te dejó lo que te dejó. No solo el dinero y las propiedades, Regina, te dejó el poder de defenderte, de no depender nunca de nadie que no te valorara. Haz lo que tengas que hacer, hija. Tienes mi apoyo completo. Natalia Espinosa falleció el 15 de diciembre, rodeada de su familia que fingía tristeza, mientras calculaban mentalmente cuánto recibirían. Yo asistí al funeral, vestida de negro riguroso, sosteniendo la mano de mi esposo que apretaba la mía con una fuerza que parecía más posesiva que afectuosa. Sus hermanas me miraban con una mezcla de desdén y satisfacción mal disimulada. Después del entierro, Valentina se me acercó en el estacionamiento del cementerio. «Regina», me dijo con esa voz dulce que usaba cuando quería ser particularmente cruel. «Espero que entiendas que la cena de Navidad de este año va a ser solo para familia cercana. Ya sabes, con mamá recién fallecida, queremos mantenerlo íntimo. Quizás sea mejor que tú. Bueno, que encuentres otros planes para esa noche». Sonreí. Fue una sonrisa genuina que la desconcertó. «Oh, no te preocupes, Valentina», respondí con dulzura. «Estaré exactamente donde debo estar esa noche. No me perdería esta cena de Navidad por nada del mundo». La lectura del testamento estaba programada para el 20 de diciembre, 5 días antes de la famosa cena navideña de los Espinosa. El despacho del notario, el licenciado Germán Torres, estaba en una torre corporativa en Santa Fe. Era una oficina impresionante, con ventanales del piso al techo que daban vista al poniente de la ciudad. Llegué temprano, vestida con un traje sastre gris oscuro y tacones discretos. Isaías llegó 15 minutos después, acompañado de sus hermanas y sus respectivos cónyuges. Me saludó con un beso en la mejilla que se sintió como una traición y se sentó a mi lado en las sillas dispuestas frente al escritorio del notario. El licenciado Torres era un hombre corpulento de 60 años, con lentes de montura dorada y una voz grave que llenaba la habitación. Comenzó con las formalidades legales, explicando el proceso, confirmando las identidades de todos los presentes. «Bien», dijo finalmente abriendo una carpeta de cuero café. «Procederemos a la lectura del testamento de la señora Natalia Espinosa, viuda de Romero, otorgado el 3 de noviembre del año en curso ante mí». Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve mi rostro perfectamente sereno. Isaías tenía mi mano entre las suyas, apretándola de una manera que probablemente pensó que era reconfortante, pero que se sentía como una trampa. El notario comenzó a leer. La Casa de las Lomas, con todas sus hipotecas, se dividía equitativamente entre los 3 hijos. Las joyas restantes, ya casi todas vendidas, también se repartían entre ellos. Había algunas cuentas bancarias con saldos mínimos, algunas acciones que valían muy poco. Todo se iba distribuyendo entre Isaías, Valentina y Carla. Y entonces llegó mi parte. Para Regina Herrera de Romero, leyó el notario con voz neutra. Quien ha sido parte de esta familia durante 15 años, le dejo la cantidad de $1 estadounidense como símbolo de lo que realmente vale su presencia en nuestra familia. El silencio que siguió duró apenas un segundo antes de que las risas comenzaran. Primero fue una risa ahogada de Carla, luego una carcajada abierta de Valentina, seguida por las risas de sus esposos. Isaías no se rió, pero tampoco me defendió. Simplemente soltó mi mano y se reclinó en su silla, con una expresión que podría describirse como alivio. $1, repitió Valentina entre risas. Oh, Dios mío. Mamá tenía razón. $1 es exactamente lo que vales, Regina. Sentí todas las miradas en la habitación clavadas en mí. El notario me miraba con algo que parecía lástima. El asistente legal en la esquina había bajado la vista, incómodo, pero yo no lloré. No me moví, no reaccioné. En cambio, respiré profundamente y dejé que una calma fría me invadiera. Era la misma calma que había visto en mi abuela cuando enfrentaba adversidades, la misma serenidad que ella me había enseñado a cultivar. En mi mente podía escuchar su voz.
El momento adecuado, Regina. Espera el momento adecuado. ¿Eso es todo?, pregunté con voz tranquila, mirando directamente al notario. Sí, señora, respondió él, claramente incómodo con la situación. Eso concluye la lectura del testamento. Si gusta, puede pasar con mi asistente para firmar los documentos de aceptación. Me puse de pie con dignidad, alicé mi falda y caminé hacia la puerta. Detrás de mí, escuchaba los murmullos y las risas ahogadas de la familia Espinosa. Isaías me alcanzó en el pasillo. Regina, dijo, con una voz que intentaba sonar conciliadora, pero que sonaba condescendiente. Sé que esto es incómodo, pero tienes que entender que mamá tenía sus razones. Ella era de otra generación, con otras ideas sobre la familia y el dinero. No lo tomes personal. Lo miré a los ojos, esos ojos cafés que una vez pensé que conocía tan bien, y vi a un extraño. No me lo tomo personal, Isaías. Respondí con una sonrisa que no llegó a mis ojos. De hecho, creo que tu madre me dejó exactamente lo que merezco: $1. Perfecto. Él pareció desconcertado por mi reacción calmada. Esperaba lágrimas, tal vez gritos, quizás súplicas. Pero yo ya no era esa mujer. Nos vemos en la cena de Navidad, agregué antes de voltearme y caminar hacia los elevadores. No me la perdería por nada del mundo. Esa noche, sola en nuestro departamento, Isaías había decidido quedarse en la casa de las Lomas con sus hermanas para arreglar asuntos familiares. Saqué mi teléfono y llamé al licenciado Mateo Salazar. Ya está hecho, le dije. Me dejó $1, tal como anticipamos. Perfecto, respondió él. Entonces procedemos según el plan. ¿Está segura de esto, señora Regina? Una vez que comencemos, no hay vuelta atrás. Pensé en 15 años de desaires, de ser tratada como menos, de escuchar a mi esposo llamarme una carga, de ver cómo planeaban dejarme sin nada después de haberlo dado todo. Estoy absolutamente segura, respondí. Proceda con todo. Los siguientes 4 días fueron un torbellino de actividad discreta. La licenciada Patricia Romero presentó la demanda de divorcio con causa justificada, citando infidelidad y crueldad mental. Los documentos fueron entregados a Isaías el 23 de diciembre, un día antes de la cena navideña. Su reacción fue predecible. Llamó gritando, acusándome de ser vengativa, de no entender que los hombres cometen errores, de arruinar la Navidad familiar. Nos vemos mañana en la cena. Fue todo lo que dije antes de colgar. El 24 de diciembre amaneció frío y despejado en la Ciudad de México. Me desperté temprano, me di un baño largo y me tomé mi tiempo para arreglarme. Elegí un vestido de cóctel negro de Dolce & Gabbana que había comprado años atrás, pero nunca había usado porque Natalia había comentado que era demasiado pretencioso para alguien de tu posición. Me maquillé con cuidado. Me puse los aretes de diamantes que mi abuela me había regalado en mi boda y me miré en el espejo. La mujer que me devolvió la mirada ya no era la Regina insegura que había soportado 15 años de humillaciones. Era alguien más fuerte, más segura, lista para reclamar su poder. Llegué al Hotel Quinta Real a las 7 de la noche. El vestíbulo estaba decorado con un gusto exquisito, luces doradas, un árbol de Navidad de 6 metros adornado con esferas de cristal, arreglos florales que llenaban el aire con aroma a rosas y pino. El salón principal, donde se llevaría a cabo la cena, estaba en el segundo piso. Cuando entré, la escena era exactamente como la había imaginado. Más de 100 invitados, todos vestidos con sus mejores galas, mezclándose con copas de champaña en mano. La familia Espinosa estaba en el centro de todo, recibiendo condolencias por la muerte de Natalia mientras claramente disfrutaban de ser el centro de atención. Isaías me vio primero. Su expresión pasó de sorpresa a furia en un segundo. ¿Qué haces aquí?, siseó cuando se acercó a mí. Te dije que esta cena era solo para familia. Y yo te dije que no me la perdería por nada del mundo, respondí con calma. Valentina se nos unió, con Carla pisándole los talones. Tienes agallas viniendo aquí después de ese numerito del divorcio.
dijo Valentina con veneno en la voz. ¿Crees que vas a conseguir algo? ¿Crees que tienes algún derecho sobre lo que es de nuestra familia? Antes de que pudiera responder, el gerente del hotel, Edmundo Vargas, se acercó a nuestro grupo. Llevaba un traje impecable y una expresión profesional. Disculpen la interrupción, dijo con cortesía, pero necesito hablar con la señora Regina Herrera. Es un asunto urgente relacionado con el evento de esta noche. ¿Qué? Isaías lo miró confundido. ¿Qué tiene que ver Regina con el hotel? Si me disculpan, dije siguiendo a Edmundo hacia una esquina más privada del salón. Detrás de mí escuché a Valentina murmurar. Probablemente la van a sacar por no estar invitada. Edmundo me miró con una sonrisa apenas perceptible. Todo está listo, señora Salazar, me dijo en voz baja. El personal está preparado. Cuando usted dé la señal, procederemos. Gracias, Edmundo, respondí. Esperemos hasta que todos estén sentados para la cena. Quiero que todos estén presentes para esto. Regresé al salón principal justo cuando anunciaban que la cena estaba servida. Las mesas estaban dispuestas en forma de U, con la mesa principal en el centro elevado, donde se sentarían los Espinosa y sus invitados más cercanos. Yo no tenía asiento asignado, por supuesto, pero no importaba. Me quedé de pie cerca de la entrada, observando cómo todos tomaban sus lugares. Isaías estaba en la mesa principal, con Valentina a su derecha y Carla a su izquierda. Sus respectivos cónyuges estaban cerca. Los demás invitados, amigos de la familia, socios de negocios, conocidos de la alta sociedad, llenaban las otras mesas. Cuando todos estuvieron sentados, cuando las conversaciones comenzaron a fluir y los meseros empezaron a servir el primer plato, le hice una señal casi imperceptible a Edmundo Vargas. Él asintió y caminó hacia el pequeño escenario al frente del salón, donde había un micrófono preparado para los discursos que tradicionalmente se daban durante estas cenas. Buenas noches, distinguidos invitados, comenzó Edmundo con su voz profesional que llenó el salón. Antes de que comience oficialmente la cena, tengo un anuncio importante que hacer en nombre de la administración del Hotel Quinta Real. Las conversaciones se detuvieron. Todos los ojos se volvieron hacia el escenario. Vi a Isaías fruncir el ceño, confundido. Como muchos de ustedes saben, continuó Edmundo, el Hotel Quinta Real ha sido un establecimiento de prestigio en la Ciudad de México durante más de 30 años. Durante todo ese tiempo, hemos tenido el honor de ser la sede de eventos importantes para familias distinguidas como los Espinosa. Valentina sonrió con satisfacción, pensando claramente que esto era algún tipo de homenaje. Sin embargo, dijo Edmundo, y su tono cambió ligeramente. Lo que muchos no saben es que el hotel ha estado bajo nueva administración mayoritaria desde hace 2 años. Y esta noche, nuestra accionista principal ha decidido que es el momento de presentarse formalmente. El silencio en el salón era absoluto. Podía ver la confusión en los rostros de los invitados. Es mi honor, continuó Edmundo mirándome directamente, presentar a la señora Regina Herrera de Salazar, propietaria del 60% del Hotel Quinta Real a través de Inversiones Herrera y Asociados, y nuestra directora ejecutiva. Por un momento, nadie se movió, nadie habló. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Y entonces caminé hacia el escenario. Cada paso que di resonaba en el silencio. Podía sentir 100 pares de ojos siguiéndome. Podía ver las expresiones de shock absoluto en Min Semilasa, las caras de la familia Espinosa. Isaías se había puesto de pie, con el rostro pálido como el papel. Valentina tenía la boca abierta, su copa de vino temblando en su mano. Carla simplemente me miraba fijamente, como si estuviera viendo un fantasma. Subí al escenario, tomé el micrófono de manos de Edmundo y miré al salón lleno de gente que me había tratado como si fuera invisible durante 15 años. Buenas noches a todos. Comencé con voz clara y firme. Sé que esto es una sorpresa para muchos de ustedes. Durante los últimos 15 años, he sido conocida simplemente como Regina, la esposa de Isaías Espinosa.
La mujer que no era lo suficientemente buena para la familia Espinosa, la que no tenía el apellido correcto, el pedigrí correcto, la educación correcta. Hice una pausa, dejando que mis palabras se asentaran. Hace 5 días, en la lectura del testamento de mi suegra Natalia Espinosa, me dejó $1, un solo dólar, como según sus propias palabras escritas, símbolo de lo que realmente vale mi presencia en su familia. Escuché murmullos incómodos entre los invitados. Algunos conocían la historia, otros claramente se estaban enterando en ese momento. Y tienen razón, continué, con una sonrisa que no era amable. $1 es exactamente lo que valgo para la familia Espinosa, porque la verdad es que yo nunca necesité su dinero, su apellido o su aprobación. Lo que ustedes no sabían, lo que mi esposo y sus hermanas no sabían, es que mi abuela materna, doña Amalia Herrera de Salazar, fue una de las empresarias más exitosas pero discretas de México. Saqué un folder de mi bolso de mano y lo levanté para que todos pudieran verlo. Cuando mi abuela falleció hace 2 años, heredé el 75% de Inversiones Herrera y Asociados, una empresa que posee propiedades comerciales en toda la Ciudad de México con un valor superior a los 200 millones de pesos. Entre esas propiedades está este hotel, donde la familia Espinosa ha celebrado sus eventos durante más de 2 décadas, pagando cada año miles de pesos en rentas que, irónicamente, han ido directamente a mis cuentas. El shock en el salón era palpable. Vi a Isaías agarrarse del respaldo de su silla como si necesitara apoyo físico. Valentina había dejado caer su copa de vino, que se había estrellado contra el suelo formando un charco rojo que parecía sangre. Mi abuela me enseñó algo muy valioso. Continué. Me enseñó que el verdadero poder no viene de gritar sobre quién eres, sino de saber quién eres en silencio. Me enseñó a observar, a aprender, a esperar el momento adecuado. Y me enseñó que las personas que necesitan recordarte constantemente tu lugar son las que tienen más miedo de perder el suyo. Miré directamente a Isaías. Hace 6 meses, mi esposo abrió una cuenta bancaria secreta, comenzó una relación con una mujer llamada Sofía Mendoza y planeó, junto con su familia, dejarme sin nada después de que su madre falleciera. Me llamó una carga. Dijo que yo no merecía nada después de 15 años de matrimonio. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones ahogadas. Isaías intentó hablar, pero no salieron palabras de su boca. Pero lo que realmente me decidió a actuar, dije, y mi voz se volvió más dura, fue escuchar a mi esposo decirle a su madre que yo era útil mientras duró, como si 15 años de mi vida, de mi amor, de mi apoyo, fueran simplemente una transacción conveniente. Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras se hundiera. Así que aquí estamos, la familia Espinosa, celebrando la Navidad en un hotel que yo poseo, comiendo comida que yo estoy pagando, rodeados de lujos que mi dinero ha proporcionado, y todo mientras pensaban que yo no valía más que $1. Me volví hacia Edmundo Vargas. Señor Vargas, ¿podría por favor informar a los presentes sobre el estado de la cuenta de la familia Espinosa con el hotel? Edmundo se aclaró la garganta. Por supuesto, señora Salazar. La familia Espinosa tiene una cuenta pendiente de pago con el hotel por un total de 847,000 pesos, acumulados durante los últimos 3 años. Esta deuda incluye eventos previos, habitaciones de hotel y servicios de catering que nunca fueron pagados completamente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi a Valentina volverse hacia Isaías con expresión de horror. Carla había comenzado a llorar silenciosamente. Como nueva directora ejecutiva de este establecimiento, continué, he decidido tomar medidas respecto a esta deuda. He consultado con nuestro departamento legal y tenemos 3 opciones. La familia puede pagar la deuda completa en los próximos 30 días. Pueden establecer un plan de pagos con intereses o podemos proceder legalmente para recuperar lo adeudado mediante el embargo de propiedades. Isaías finalmente encontró su voz. Regina, dijo y sonaba desesperado, no puedes hacer esto. Somos familia. Estuvimos casados 15 años.
Vas a destruir todo por venganza. Lo miré con una calma que me sorprendió a mí misma. No es venganza, Isaías, es justicia. Es reclamar mi valor después de años de que me dijeran que no tenía ninguno. Y para tu información, los papeles de divorcio que recibiste ayer ya están en proceso. Nuestro matrimonio terminó el momento en que decidiste que yo era desechable. Me volví hacia los invitados, muchos de los cuales me miraban con una mezcla de shock y algo que parecía respeto. Para todos los presentes que no son familia Espinosa, quiero que sepan que esta cena está completamente pagada. Disfruten la comida, el vino, la música. Es mi regalo de Navidad para ustedes, pero para la familia Espinosa hice una pausa dramática. Su cuenta ha sido cerrada. Efectivo inmediato. Ya no son bienvenidos en este establecimiento hasta que su deuda sea saldada completamente. El personal de seguridad los escoltará a la salida en cuanto esta cena termine. Valentina se puso de pie, temblando de rabia. No puedes humillarnos así. Somos los Espinosa. Nuestra familia tiene historia, tiene nombre. Sonreí y esta vez fue una sonrisa genuina. Valentina, tu familia tiene deudas, tiene apariencias vacías, tiene un apellido que ya no significa nada, excepto orgullo sin sustancia. Yo tengo propiedades, inversiones y un imperio que construyó mi abuela con trabajo duro y visión. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que yo nunca necesité recordarle a nadie quién soy. Mi valor habla por sí mismo. Bajé del escenario y caminé hacia la salida. Detrás de mí, el salón explotó en conversaciones. Escuché a Isaías llamándome, a sus hermanas llorando, a los invitados murmurando entre ellos. Pero no me detuve. Edmundo Vargas me alcanzó en el vestíbulo. Eso fue... comenzó, buscando las palabras adecuadas. ¿Necesario? Sugerí. Iba a decir magistral, respondió con una sonrisa. Su abuela habría estado muy orgullosa. Lo sé, dije suavemente. Lo sé. Los días siguientes fueron un torbellino. La historia se esparció por la alta sociedad mexicana como fuego en pasto seco. La heredera secreta que humilló a los Espinosa en su propia cena de Navidad. Fue el titular en varios blogs de chismes sociales. Mi teléfono no paraba de sonar. Llamadas de Isaías suplicando, de sus hermanas amenazando, de abogados intentando negociar. Pero yo me mantuve firme. La licenciada Patricia Romero manejó el divorcio con eficiencia brutal, con toda la evidencia de infidelidad y las grabaciones de las conversaciones donde Isaías planeaba dejarme sin nada. El juez falló completamente a mi favor. Isaías no solo no recibió nada de mis bienes, sino que tuvo que pagarme una compensación por daño moral. El departamento en La Condesa, que yo había pagado en su mayoría, quedó completamente a mi nombre. La deuda del hotel nunca fue pagada. Después de 30 días, procedí legalmente. La Casa de las Lomas, con todas sus hipotecas, fue embargada. Las pocas posesiones de valor que quedaban fueron subastadas. La familia Espinosa, que había vivido de apariencias durante generaciones, finalmente enfrentó la realidad de su situación financiera. Isaías intentó reconciliarse varias veces. Apareció en mi departamento, en mi oficina, enviaba flores y cartas. Pero yo había cerrado esa puerta permanentemente. La última vez que lo vi, 6 meses después de la cena de Navidad, fue en la firma final de los papeles de divorcio. ¿Alguna vez me amaste?, me preguntó, con los ojos rojos de llorar. Lo miré y realmente consideré la pregunta. Sí, respondí honestamente. Amé a la persona que pensé que eras. Amé la idea de lo que podríamos haber sido. Pero esa persona nunca existió realmente, ¿verdad? Siempre fui solo algo conveniente para ti, algo útil hasta que dejara de serlo. Cometí un error, dijo. Un error terrible, pero no merezco una segunda oportunidad. Isaías. Dije suavemente pero con firmeza, tú no cometiste un error. Tomaste decisiones conscientes durante años. Me menospreciaste, permitiste que tu familia me humillara, planeaste dejarme sin nada y me engañaste. Eso no es un error, eso es quien eres realmente y yo merezco algo mejor.
Fue la última vez que hablamos. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Has tenido una familia política así? Cuéntame en los comentarios si has vivido algo similar. Hoy, 2 años después de aquella cena de Navidad, mi vida es completamente diferente. Inversiones Herrera y Asociados ha crecido bajo mi dirección. Hemos adquirido 3 propiedades más. Hemos renovado completamente el Hotel Quinta Real, convirtiéndolo en uno de los establecimientos boutique más exclusivos de América Latina. Y hemos expandido nuestro portafolio a inversiones en tecnología y energías renovables. Creé una fundación en honor a mi abuela, la Fundación Amalia Herrera, que proporciona becas y capacitación empresarial a mujeres de bajos recursos que quieren iniciar sus propios negocios. Cada año, ayudamos a más de 100 mujeres a convertirse en empresarias independientes. Es mi manera de honrar el legado de mi abuela y de asegurarme de que otras mujeres nunca tengan que depender de familias que no las valoran. Mi madre está orgullosa. Mis primas, que siempre fueron amables conmigo, ahora trabajan en diferentes áreas de la empresa. Somos un equipo de mujeres fuertes, apoyándonos mutuamente, construyendo algo que durará generaciones. Y la familia Espinosa. Valentina se mudó a Querétaro, donde trabaja en una tienda de ropa. Carla vive con su esposo en un departamento modesto en Tlalnepantla. Isaías, según escuché, trabaja como gerente de ventas en una empresa de seguros. Ninguno de ellos volvió a tener el estilo de vida al que estaban acostumbrados. A veces me preguntan si me arrepiento de lo que hice esa noche de Navidad, si siento que fui demasiado dura, demasiado cruel, demasiado vengativa. Y mi respuesta siempre es la misma. No, no me arrepiento ni un segundo, porque esa noche no fue sobre venganza, fue sobre reclamar mi valor, sobre negarme a ser tratada como menos de lo que soy, sobre honrar el legado de una mujer extraordinaria que me enseñó que el verdadero poder no viene de hacer que otros se sientan pequeños, sino de saber exactamente quién eres y nunca permitir que nadie te haga olvidarlo. Mi abuela me dejó más que dinero y propiedades. Me dejó la lección más valiosa de todas, que el respeto no se mendiga, se exige, que la dignidad no es negociable y que a veces el mejor regalo que puedes darte a ti misma es la libertad de alejarte de personas que nunca te valoraron. Ese dólar que Natalia Espinosa me dejó en su testamento está enmarcado en mi oficina. Lo veo cada día como un recordatorio, no de la humillación, sino de la transformación. De la mujer que era Monks a la mujer que me convertí. Del momento en que dejé de buscar aprobación en lugares donde nunca la iba a encontrar. Y comencé a construir mi propio imperio. Y cada vez que lo veo sonrío, porque ese dólar terminó siendo el regalo más valioso que la familia Espinosa me pudo haber dado. Fue el empujón final que necesitaba para dejar de ser la mujer que aguantaba humillaciones y convertirme en la mujer que mi abuela siempre supo que podía ser. Hoy, Regina Herrera de Salazar ya no existe. Soy simplemente Regina Herrera, empresaria, filántropa y heredera de un legado que va mucho más allá del dinero. Soy la nieta de Amalia Herrera y llevo su nombre con orgullo. Y si hay algo que he aprendido de todo esto, es que el verdadero valor de una persona nunca puede ser medido en dólares, en apellidos o en aprobación ajena. Se mide en la fuerza para levantarte cuando te derriban, en la dignidad para alejarte de lo que te lastima y en la sabiduría para reconocer tu propio poder incluso cuando otros intentan negarlo. La familia Espinosa me valoró en $1, pero yo sé mi verdadero valor. Y ese conocimiento, esa certeza es algo que nadie puede quitarme jamás. Si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que también necesite escucharla. En los comentarios cuéntame, ¿has vivido algo similar? ¿Desde qué país me estás viendo? Me leo todos los comentarios. Y recuerda, nunca permitas que nadie defina tu valor. Tú vales mucho más de lo que cualquier persona mezquina pueda reconocer. Nos vemos en la próxima historia de Venganza Final.